en ambos sentidos, fuerte o débil, y la interacción con Internet y sus variantes, incluso los roles nuevos a partir de Internet, como el Community Manager, abran todo lo que se les ocurra, porque después recortamos en función del problema, ¿sí? Decimos, bueno, esto vale la pena, esto no, esto es secundario, esto es central, vamos armando la matriz y depuramos. Pero ahora, en principio, piensen todas las prácticas específicas que podemos indagar, porque la idea es preguntarles, bueno, por ejemplo, vos usás tal cosa en tu medio de comunicación, ¿cómo hacen para saber si están primeros en la... ¿Cómo hacen para subir los likes? ¿Cómo hacen para, ¿no? Que sea bien concreto, genial, Celina, que sea bien concreto el armado de las preguntas. Entonces tenemos que identificar las variables, hablando en términos metodológicos, ya tenemos nuestra unidad de análisis, tenemos el tiempo y el espacio, ¿no? Tiempo 2022. Tenemos la pregunta problemática. Bueno, ahora tenemos que ver cuáles son las variables que intervienen en esto, ¿no? Entonces tenemos distintos roles en los medios, tenemos distintas cosas donde interactúa la inteligencia artificial en sentido débil, inteligencia artificial en sentido fuerte, los distintos roles que pueden aparecer a partir de la incorporación de Internet, y después todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías digitales interactivas en la práctica del periodismo, ¿no? Así que, nada, incluso los mobileros, vos Sabrina que estás en esa, pareciera, tienen un montón de interacción con tecnologías digitales que les permite ser mobileros de manera muy distinta. Antes, bueno, no sé si se acuerdan, como dice Valeria, son muy chicos, pero antes el mobilero iba en un auto enorme, con una antena gigante, un micrófono horrible, cámara Sí, si era sí, del, tengo ¿viste? Y era horrible, varios y ahora colegas con me qué van. comentaban. Era un Sí. ladrillo Y lo ahora que van con el llevaba. celular. Con el Ahora vamos con celular, 2 celulares. Sí. tal cual, tal cual. Miren si no se modificó eso, ¿no? Entonces ahí también podemos pensar que hay un montón de trabajos que se perdieron, ¿no? El que manejaba el vehículo, el que calibraba los equipos, el que sostenía la cámara, y que, bueno, ¿no? Hay como muchas cosas en términos laborales que se modificaron en términos de puestos de trabajo, pero también hay muchos nuevos roles, como el Community Manager y otros. Entonces, comencemos a pensar así tipo explosión de ideas específicamente en qué ámbitos podemos ir viendo que esto está ocurriendo, bien concreto, esto, ¿no? O sea, bueno, ok, ¿dónde vemos que usamos tecnologías digitales interactivas? Aquí, 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 en distintos roles, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos perfiles laborales que aparecieron? Tiki, tiki, tiki. ¿Cuáles son los que se perdieron? Tiki, tiki, tiki. Ir como viendo a ver cuántas variables se abren, que son un montón, y después vemos cómo acotarlas para usar específicamente el grupo de variables que responda a nuestro problema y hacer foco. ¿Les parece? Sí, yo ¿Me igual voy siguen? anotando acá. Sí, Sí, busquen materiales. armé un archivo Word y estoy anotando todo eso que estamos hablando. Bien. Y yo estoy pensando Busquen, ¿Sabrina? es que estaba buscando, pensando en funciones que utilicen la inteligencia artificial. Ujú. piensen en la encuesta que compartió Marta en la clase teórica, la última clase teórica, en donde también hay Ah, cuestiones vinculadas con el trabajo y la inteligencia artificial. Tómenlo como modelo. Y ahí también, se las bueno, voy a pueden, compartir. Se sí, las voy a compartir porque me olvidé. y pueden ahondar también en otras investigaciones que trabajen con ese tipo de variables, pensando en que nosotros tenemos que acotar nuestro trabajo a lo que es Comodoro Rivadavia en primer lugar, principalmente, pensándolo así. Ahí Celina creo que puso algunas cuestiones ahí en el chat. Ujú. Bien. Sí, uso de software, bots, simuladores para lograr determinada cantidad de clics, manipulación, cantidad de visitas, interacción en redes, todas estas posibilidades
que nos brindan las tecnologías. Y, Claro, y en el caso de, por ejemplo, imaginar el futuro, cosas que no se usen ahora, pero que podamos indagar, eso está buenísimo, lo que les dice Gustavo, de poder ver estudios de prácticas en otros países, ¿no? O anticipaciones. De hecho, en el de Oppenheim hay algunas cosas sobre el periodismo. sí. Sí, sí, sí. Perdón, Gustavo, te recontra interrumpí. Voy a No, sacar no. mi cámara así copio el archivo, se los pongo en el chat, el de la encuesta. Sí, sí, la idea es que nosotros ahora, en este momento, una vez que planteamos el problema, ya lo que tenemos que hacer es empezar a armar nuestra matriz conceptual como para que empecemos a indagar hacia dónde vamos a apuntar para responder a esta pregunta en sí. Entonces ya tenemos un punto que es el tema, ya pensamos en la pregunta de investigación, en la pregunta del problema, y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a ver qué es lo que vamos a averiguar en sí, dentro de lo que es la pregunta, para no irnos. Ese es nuestro marco. Por eso la exhaustividad de esta pregunta. No es ambigua, porque pregunta directamente una característica en particular, pregunta una variable en particular. Entonces ahora lo que tienen que hacer ustedes es empezar a esta lluvia de ideas o explosión, como decía Marta, empezar a trabajarla con las diferentes ideas que ustedes consideren que es importante saber y preguntar. Entonces, por eso, tomen algunas bibliografías o indaguen, porque lo principal es que ustedes indaguen, porque también les va a servir para empezar a definir de qué se trata cada variable en sí. Si no tenemos conceptualmente lo que significa cada variable, entonces nos vamos a quedar acotados a pensar desde el sentido común qué es tal cosa o cómo se explica acá tal proceso. Y desde el sentido común, en el ámbito científico, no es una buena respuesta. Estamos trabajando con que vamos a generar un documento científico, entonces eso tiene que responderse y responder a algunas cuestiones que la lógica no sean sobre cuestiones que se entienden desde el sentido común, sino conceptualizarlas y entenderlas de manera teórica. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Podés explicar otra vez eso de la matriz de datos? Porque Eso. me cuesta bajarlo con esto, por ejemplo. Todavía no dimos operacionalización, pero la clase, bueno, que viene, te lo puedo explicar, pero Sí. Marta te lo va a explicar mejor. Pero Bueno, no porque no te lo puede olvides, explicar, no porque no lo puedo explicar, sino porque es un tema que viene a propósito y próximamente. Viene Yo algo montado el anoté, trabajo de línea de ustedes. algo anoté, pero me cuesta un poquito entenderlo, eso es lo que pasa. Bueno, pero en principio ustedes busquen si alguien habló, perdón. Néstor. Yo quiero hablar hace rato, pero no sé si me escuchan o no, porque creo que no me escuchan. Me parece. Sí, te escucho. Sí, mira. Quedó navegándole. ¿Ahora me escucha, profe? Sí, te escuchamos. Igual en realidad le escuché todo entrecortado, así que no estoy entendiendo nada, pero quiero casarme una por lo menos a la frase. De lo que voy a preguntar a los medios. Escribíla, Néstor, escribí la pregunta. La madre. No putees que eso sí se escuchó. Bien. Bueno, la próxima clase va a ser sí o sí presencial, ¿eh? Así que tranquilos. Sí, ahí, Marta, si querés, les explicamos un poco sobre el tema de matriz de datos.
Sí, en realidad me parece que Valeria no estuvo en esa clase donde explicamos matriz. Lo que decíamos es que uno identifica una unidad de análisis, ¿sí? Después determina cuáles son, a partir de la pregunta problemática, cuáles son las variables a considerar para poder responder a esa pregunta problemática, y eso, digamos, tiene que pasarse al plano empírico, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo influye la inteligencia artificial en la vida, en el ejercicio de la profesión periodística en Comodoro? Esa es una pregunta que está en una nube teórica, hay que bajarla a lo empírico. Entonces tenemos que decir, bueno, a ver, ¿dónde vemos inteligencia artificial? ¿En qué prácticas específicas de los periodistas? Tenemos que empezar a trabajar esos conceptos, traerlos de lo conceptual a lo empírico, e ir viendo en terreno, digamos, dónde lo verían, porque ni siquiera los periodistas están obligados a saber qué es inteligencia artificial o identificar que están trabajando con ello, ¿no? Sino que vamos a ir de lo concreto a lo abstracto. Entonces la idea es ahora poder pensar todas las prácticas de los periodistas y comunicadores que trabajan en medios, donde interviene la inteligencia artificial en sentido débil o en sentido fuerte, ¿sí? Y también las últimas cuestiones tecnológicas como Internet, la incorporación de dispositivos como el celular, y otras prácticas y nuevos roles como el Community Manager, que nos llevan, digamos, a escribir ese concepto de inteligencia artificial en el campo del periodismo en términos más concretos, ¿sí? Entonces, la idea es para el martes que viene pensar todos esos lugares concretos donde en la práctica del periodismo podemos ver que está operando o Internet, o tecnologías digitales nuevas, o dispositivos nuevos, o inteligencia artificial en sentido fuerte o en sentido débil, ¿no? Entonces, para poder tamizar en clase, a ver con cuáles nos quedamos y con cuáles no, para indagar en nuestra encuesta. No sé si me seguiste, Valeria. Y por otra parte, lo que Sí. introdujo Sabri es, bueno, cuáles son los nuevos perfiles laborales que aparecen en el campo del periodismo a partir de la incorporación de la tecnología digital interactiva y de las nuevas tecnologías, como se dice, que ya no son nuevas, y también cuáles están tendiendo a desaparecer, o por lo menos no son tan requeridos. Entonces, estas cuestiones también indagar, como les decía Gustavo, en investigaciones sobre el tema, que no necesariamente sean de acá, pero que les puedan dar ideas de, por ejemplo, cuáles son las nuevas prácticas que la incorporación de la tecnología produce en el periodismo. Por ejemplo, esa que les contaba, ¿no? Del diario Río Negro. Esa no fue una investigación, sino que fue una conversación con alguien que trabajaba en el diario que nos sorprendió, porque era como, bueno, era el hombre al servicio del algoritmo, ¿no? El algoritmo medía cuánto podía medir esa nota, y si iba a entrar entre las primeras 10 notas del medio o no, y en comparación con otros medios cuánto podía medir, y así. Entonces, bueno, hay acá una cuestión de utilización de la inteligencia artificial, en este caso, directamente interviniendo en el contenido y en la forma que tienen las notas. Bueno, entonces, aunque no estén trabajando con eso acá, poder saber de estas cosas para poder después hacer preguntas que tengan que ver con el futuro, con cómo imaginan el futuro nuestros periodistas, ¿no? ¿Se entiende? Para que no sea solo qué usás y qué no usás, sino, bueno, a ver, ¿y cómo te imaginas que esto puede pasar de aquí para adelante? ¿Qué modificaciones puede haber? Si se las imaginan o no. Tirarles algunos ejemplos y ver qué opinan, ¿sí? Que la encuesta no sea simplemente pregunta-respuesta, sino que pueda ser también una encuesta con alguna variante, ¿no? Ahí yo googleé así como muy libremente usos de la inteligencia artificial en el periodismo, y saltó eso que escribí en el chat, que dice que, bueno, que sirven en principio para escribir algunos artículos sobre temas como clima, bolsa, resultados deportivos, después para personalizar la información y conocer un poco más los perfiles de los usuarios que dan clic en las distintas webs, y después dicen analizar a los lectores cruzando bases de datos con otros datos que están disponibles en la web,
y con ese ejercicio, con un ejercicio parecido, pueden detectar también primicias, es decir, cuando surgen algunas noticias que tienen un montón de visitas, se supone que se puede monitorear eso y salta en la redacción como para escribir una nota. En la misma nota periodística que yo estoy mirando, aparecen los medios que usan inteligencia artificial y de qué modo, ya de manera más discriminada. Por ejemplo, dicen en el New York Times lo usa de esta manera, Le Monde lo que hace entonces es otro tipo de uso. Bueno, y va mostrando de acuerdo al medio, que son 5 o 6 medios, cómo usa la herramienta. Está buenísimo eso. Bueno, así que esa es la tarea, digamos, que tienen para el martes. Pensar en función de este problema, que bueno, después lo vamos a compartir en el chat para los que no estuvieron, cómo quedó formulado el problema, que puede llegar a retocarse un poco la redacción, pero bueno, ese sería, digamos, ¿no? Nuestro tema y nuestro problema en el chat, y entonces la clase que viene nos vamos a poner de lleno a trabajar en las variables a considerar, y de ahí al instrumento. Así que es como bien trabajo de campo lo que nos queda, bien trabajo de investigación. ¿Eh? Después tendremos que hacer las entrevistas, las encuestas. Buenísimo. Bueno, listo, entonces quedamos así, ¿les parece?